bienvenido a tu programa Mujer de Fe, transmitido totalmente en vivo por tu misión. Vamos a estar meditando en la palabra de Dios. Vamos a estar llevando un tema que le hemos titulado ¿Por qué yo? Y ya vamos a ver más adelante por qué ese título. Pero vamos a estar meditando en su palabra, en la palabra del Señor, y lo vamos a hacer en el libro de Job. En el libro de Job, y vamos a estar en el capítulo 42, versículo 5, como nuestro texto base para poder desarrollar el tema. Y pues vamos a ir también en palabras de oración para que sea nuestro Padre Celestial quien nos guíe a través de su Espíritu Santo para poder recibir ese discernimiento para meditar en su palabra. Así es que ahí donde estás te voy a invitar a que ores conmigo y vamos a decirle: bendito Padre Celestial, en el nombre de Jesús te damos las gracias por el privilegio que nos das de estar nuevamente transmitiendo tu bendita palabra. Gracias, Señor, por el don de la vida, por tu misericordia, por tu amor manifestado y derramado sobre cada uno de nosotros. Gracias por cada una de las personas que va a ver este programa y por la que se va a conectar más tarde y va a poder escuchar este mensaje. Agradecemos por cada uno de ellos y suplicamos en el nombre de Jesús que este mensaje pueda llegar a ese corazón y poder hacer lo que tu propósito tiene. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, te dije que vamos a estar en el libro de Job, capítulo 42 y versículo 5. Ese es nuestro texto base. Y el tema de esta noche es ¿por qué yo? Y tú podrás decir, ¿por qué esa pregunta? Pues, amado hermano, cuando hablamos del libro de Job, lo primero que se nos viene a la mente es el sufrimiento que este hombre tuvo. Porque a pesar de ser un hombre tan recto como lo describe la palabra de Dios, o como lo describe Dios mismo en su palabra, a pesar de eso llegó el sufrimiento a la vida de este hombre. Y la intención de hablar de esto, el propósito, es precisamente porque no hay ser humano que no sufra, y mucho más en este tiempo y bajo estas circunstancias que estamos pasando. Entonces, es por eso que vamos a hablar sobre esto, y te voy a invitar a que vayamos ya a la palabra de Dios, a darle lectura, para que podamos empezar a desarrollar el tema. Así es que ahí donde estás, si tienes una Biblia al alcance de tus manos, por favor tómala para que podamos meditar juntos. Y si no tienes una Biblia, escucha, pero escucha con atención y dale esa cabida al Espíritu Santo de que pueda hablarte. Así es que dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios así: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y estas son palabras que dice Job en este capítulo. ¿Y sabes por qué? Precisamente porque a pesar de tener las características que la palabra de Dios nos da de él, a pesar de eso, Job, ya para finalizar este libro, que es en su último capítulo, dice, y cita estas, bueno, no cita, él dice estas palabras y dice: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Porque es precisamente en el momento donde empieza su sufrimiento, donde es ahí donde él comienza a conocer realmente de Dios. Y dice él: de oídas te había oído. Claro, era un hombre piadoso, era un hombre que trataba de agradar a Dios, tanto así que dice que cuando sus hijos hacían los banquetes y se reunían y disfrutaban de estar juntos, dice que él se levantaba temprano, iba y ofrecía sacrificio a Jehová por si acaso sus hijos habían pecado. Tanto así era Job, que cuando llegamos a este capítulo y podemos ver cuando él dice, podemos leer cuando él dice: de oídas te había oído. Un hombre, amado hermano,
del que nosotros podemos aprender muchísimo. Y mira, para Job no había sido nada fácil. Quiero invitarte y quiero que vayamos al capítulo 1 para que puedas ver un poquito sobre su texto o su contexto, inmediato. Y si tú puedes ver en el capítulo 1, del versículo 13 al versículo 20, podemos ver cómo empieza a perder o a ser privado de todos aquellos bienes que Job tenía. Y mira qué difícil, porque empieza a perder todo, absolutamente todo lo que él tenía. Tanto así que no solo pierde sus bienes materiales, sino que también pierde a sus hijos. Amado hermano, si tan solo por un momento pudiéramos tratar de meternos o de identificarnos con él, con el sufrimiento que este hombre tenía. No solo perdió lo material, perdió sus hijos, pero mira qué difícil, porque si tú te vas al versículo 7 del capítulo 2, dice también que entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y es una enfermedad conocida en términos médicos como elefantiosis. Y si tú puedes leer un poquito acerca de esta enfermedad, te vas a dar cuenta del sufrimiento, de la agonía que este hombre podía sentir. Imagínate sentirse con un dolor emocional terrible por la pérdida de sus hijos, económicamente terminado porque había perdido todos sus bienes. Y encima de esto, le cae esta enfermedad, tanto que dice que él se rascaba y estaba sentado sobre ceniza, y era una enfermedad angustiosa, tan angustiosa, amado hermano, y tan cargado estaba este hombre, que llega al punto de maldecir el día en que había nacido. Pero mira, y si tú te vas al versículo 9 del capítulo 2, también dice, mira, entonces le dijo su mujer, ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Amado hermano, quizá el único apoyo emocional más inmediato que él tenía era su esposa. Y esta mujer, cuando lo ve terminado en las diferentes áreas de su vida, casi que en todas, todavía le dice, ¿aún retienes? Le dice ella, ¿aún retienes tu integridad? ¿Aún te mantienes firme en lo que crees? ¿Aún confías en ese Dios que tú dices que crees? Mejor maldícelo y muérete. Porque veía el sufrimiento de él. Para Job no era fácil, hermano. No era nada fácil. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros? En que posiblemente no estés en la situación que Job estaba. Posiblemente no has perdido esa cantidad de hijos, tal vez no has perdido todo lo económico, quizá no estás en una enfermedad como la de Job, quizá tu esposa o tu esposo no te haya dado la espalda como lo hizo la esposa de Job. No lo sé, pero tú sabes cuál es el sufrimiento que tienes. ¿Y cuál es ese dolor que te está agobiando tanto que llegas al punto de desear la misma muerte? De maldecir el día en que naciste. ¿Cuántas veces has dicho tú, es que mejor no hubiera nacido? Yo no sé para qué nací, si solo me ha tocado sufrir. Y es normal, es normal. ¿Sabes por qué? Porque sufrir no es fácil. Y mucho más
cuando tú no encuentras una explicación del por qué te ha tocado semejante prueba. No encuentras la razón del por qué, la magnitud de tu sufrimiento, porque ves a tu alrededor y aparentemente todos están bien. Y es ahí donde surge la pregunta, y es ahí de donde nace el tema de esta noche. ¿Por qué yo? Porque conforme pasa el tiempo en este libro, que desconocemos cuánto tiempo duró el sufrimiento de Job, pero mientras se desarrolla todo este libro, podemos ver cómo Job no solo maldice el día, empieza a cuestionar a Dios y empieza a buscar una respuesta, pero no la encuentra. Y quiero que vayas conmigo, porque vamos a ir al 1:1, capítulo 1 y versículo 1 siempre de Job. Y dice la palabra de Dios: mira, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job, y pon atención en esto, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira las características que nos da la palabra de Dios sobre este hombre. Características que si nosotros las medimos humanamente, no le encontramos la lógica de por qué Dios permitió el sufrimiento en este hombre. Sin embargo, no podemos decir que era un hombre que no tenía pecados, porque todos los seres humanos tenemos pecados. Pero las características que me da era de un hombre justo. Es más, allá en Ezequiel 14:14, también la palabra de Dios lo compara con Daniel y con Noé por su justicia. Pero a lo que te quiero llevar es que yo no sé si en tu situación y en este momento posiblemente tú te estás preguntando el porqué de tu sufrimiento. Y quizá hasta este momento no le has encontrado el porqué. Y amado hermano, no se lo busques. No se lo busques. ¿Sabes por qué? Porque hay cosas que nosotros como seres humanos no las vamos a entender. Porque simplemente hay propósitos que Dios tiene que son divinos. Y que nuestra mente finita no va a alcanzar a entender. Pero tu sufrimiento tiene un propósito. Y de eso no te debe de caber la menor duda. Fíjate que a través de la palabra de Dios podemos ver cómo hay tipos de sufrimiento o razones por las que el creyente sufre. Y una de ellas, que es por las que los amigos de Job le estaban diciendo a él más adelante, le estaban diciendo que tenía que haber pecado, porque no era posible que Dios, siendo justo, castigara o permitiera el sufrimiento, valga la redundancia, de un justo. Y estas eran las respuestas a las que llegaron o en las que concluyeron estos amigos de Job, buscándole una respuesta lógica, porque en ese tiempo se conocía sobre la ley de la retribución. Mas sin embargo, podemos ver a la luz de la palabra de Dios que hay sufrimiento que viene a raíz del pecado. Y un ejemplo de eso tú lo puedes encontrar allá en Números 12, del 10 al 12, donde nos habla del caso de María y de Aarón, cuando murmuraron en contra de Moisés por haber agarrado a la mujer cusita. Y Dios los escucha y Dios los llama
Y bueno, tú puedes leer ahí la historia como María es llena de lepra y el castigo que viene sobre ellos. ¿Por qué? Por el pecado que habían cometido. Entonces hay sufrimiento que viene por el pecado. Pero también hay sufrimiento, amado hermano, que puede llegar a la vida de aquel creyente para disciplinar. Y podemos citar un ejemplo de eso allá en Hebreos 12, donde Dios nos habla de que Él disciplina al que ama. Y que como un padre disciplina a su hijo por amor, y te lo estoy parafraseando, de esa misma manera Dios nos disciplina a nosotros para que no nos apartemos. También podemos ver cómo hay sufrimiento para fortalecer la vida del cristiano. Y en cuanto a eso, como referencia de eso, podemos ver un ejemplo en 2 de Corintios 12, donde Pablo les está hablando de un aguijón que él tenía en su cuerpo. Y dice él en esa carta, les dice 3 veces, he clamado a Dios. Y Dios le había dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Mira, hay un tipo de sufrimiento que es para fortalecernos, para poder entender que de nuestro sufrimiento Dios tiene el cuidado, que nada más debemos de avanzar y que nos debe de bastar con que Dios haga las cosas conforme a su voluntad en nuestras vidas. También hay un sufrimiento que puede llegar a la vida del cristiano para revelar su consuelo, amado hermano. Y mira, esto lo podemos ver también en la segunda carta a los Corintios 1, del 3 al 7. Y dice que somos consolados para que nosotros también podamos consolar a otro. Y somos consolados a través de Jesucristo por Dios. Y también se nos está diciendo Pablo a los Corintios. Y de esta manera podemos ver los tipos de sufrimiento o los propósitos con el que llega el sufrimiento a la vida de un cristiano. Te he mencionado unos cuantos. Pero en este caso, en el caso de Job, podemos ver que el tipo de sufrimiento que él tenía, amado hermano, no se podía conocer. No había una respuesta lógica. ¿Por qué? Porque simplemente, amado hermano, hay propósitos divinos. Hay propósitos celestiales. Y para que veamos un poquito sobre eso, lo podemos ver allá en Éxodo 4:11. Y sí te voy a llevar a esa cita para que puedas ver cómo Dios se dirige a Moisés cuando le dice estas palabras. Y mira, 4:11 dice, y Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo? ¿Al que ve y al ciego? Amado hermano, muchas veces hay sufrimiento que llega a nuestras vidas que no lo vamos a entender. Porque si tú ves, todos somos pecadores, pero quizá tú eres de los que estén en este momento y estás diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué tengo que sufrir yo? Si trato de hacer la voluntad de Dios. Si creo que no he hecho algo como para sufrir de esta manera. Y es que, amado hermano, no le vas a encontrar la respuesta porque simplemente es un propósito divino. Hay cosas que son determinadas en el cielo y se materializan en la tierra. En el caso de Job, amado hermano, en el capítulo 1, tú puedes ver cómo Dios le dice a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le responde, de rodear la tierra. Luego le dice más adelante, ¿has considerado a mi siervo Job? Y quiero que regresemos al texto. Y le dice,
en el 8, versículo 8, dice: y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? No hay un motivo aparente por el que Job se haya ganado todo este sufrimiento, amado hermano. ¿No le encuentras tú el motivo para estar sufriendo? Mas sin embargo, Dios le demuestra a Satanás lo justo que era su siervo y le da permiso de que le quite todo lo material, luego de que le quite su salud, pero le pone límites. Amado hermano, tranquilo, posiblemente no le encuentres lógica a lo que estás pasando, posiblemente no entiendas tu sufrimiento y el propósito de ese sufrimiento. Quizás no es que lo entiendas, sino simplemente que puedas confiar en Dios. ¿Sabes? En este libro podemos ver cómo Dios no da una respuesta al sufrimiento de Job, sino más bien hace que todos puedan confiar en Él, en su soberanía, en su providencia. Dios tenía el control del sufrimiento de Job. Y a pesar de que humanamente este hombre deseaba la misma muerte porque ya no soportaba ese dolor, sin embargo Dios lo sostuvo y no permitió que Satanás tocara su vida. ¿Por qué? Porque había un propósito de parte de él, y ese propósito era afirmar la fe de Job, que esa fe pudiera crecer y que Job pudiera tener un encuentro verdadero con él. Porque si regresamos a nuestro texto base, al final de todo el sufrimiento de Job, al final de todo su dolor, de toda su angustia, de todo eso, hermano, que había pasado, Job dice estas palabras: de oídas te había oído. No era lo mismo, amado hermano, haber vivido una vida piadosa, tratando de agradar a Dios, cumpliendo o haciendo cosas para agradar a Dios. No era lo mismo que tener un encuentro real con Dios. Y qué difícil y qué ilógico parece ante el ojo humano que este propósito se tenga que cumplir bajo un sufrimiento tan grande, pero sin embargo necesario, porque después de todo este proceso Job puede decir estas palabras: mira, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Mas ahora mis ojos te ven. Qué bonito, amado hermano. Había escuchado Job de ese Dios, de ese Redentor, de ese Dios todopoderoso. Claro que sí, sabía que Dios era poderoso, pero no lo había experimentado en carne propia. Había escuchado de un Redentor, de un Dios Redentor, sí, pero no lo había experimentado en carne propia. Quizá tú has escuchado por años de ese Dios del que se te ha predicado, de ese Dios del que has leído en la Biblia, de ese Dios del que te inculcaron desde niño. Y sí, has escuchado o habías escuchado, pero ahora tus ojos lo deben de ver en medio de ese sufrimiento. Ahora que quizá no tengas ni siquiera para alimentos, ahora que quizá tu familia esté destruida, ahora que quizá un miembro de tu familia ya no está junto a ti, ahora que ya no tienes una buena salud,
ahora que ya no hay medicamento que sea eficaz para tu enfermedad. Ahora es cuando realmente puedes ver a Dios, porque es en medio del sufrimiento, porque es a través de ese proceso que Dios te va a llevar a un encuentro real con Él. No busques respuestas que no vas a poder obtener, porque somos incapaces como seres humanos de darle una respuesta lógica a un propósito ilógico, porque es divino. A un propósito que solamente Dios en su soberanía puede cumplir. Porque si Dios nos pidiera permiso para poder llevar a cabo los propósitos que Él tiene para nuestras vidas, amado hermano, quizá nos negaríamos a todos. ¿Y sabes por qué? Porque el proceso para cumplir los propósitos de Dios no son fáciles. Y es por eso que de una manera quizá a tientas o a ciegas tenemos que pasarlos para que se glorifique Él y al final podamos entender que lo más lindo y más maravilloso que podemos obtener como resultado de un proceso duro o del sufrimiento es que nos acercamos a Dios con sinceridad, con el alma desnuda, sin ocultarle nada, entregando aquellas cosas de las que no nos hemos querido despojar por mucho tiempo. Y es en ese proceso, y es en medio de ese dolor y de ese sufrimiento donde puedes encontrar en Dios ese Dios del que habías escuchado, ese Dios todopoderoso, ese Dios que es tu redentor, ese Dios que es soberano, pero que es misericordioso y amoroso. Es en medio de ese desierto donde te vas a encontrar con Dios. No sigas preguntando, no le sigas buscando respuesta. Simplemente déjate caer en las manos de ese Dios todopoderoso, porque Él sabe lo que está haciendo en tu vida. Él sabe por qué y para qué. Él no está lejos de ti. Él no te ha dado la espalda. Él no ha dejado de escucharte. No sé si es eso lo que sientes. Que posiblemente Dios ya no está contigo. Que Dios te está castigando. Que Dios te está disciplinando. Que Dios ya no te toma como un hijo. No, amado hermano, no es eso. Simplemente debemos de aprender a confiar en Dios. Debemos de aprender a que somos incapaces de poder comprender los planes que Dios tiene para nosotros, y que por esa limitante humana que tenemos de poder comprender todo eso, lo mejor es confiar plenamente en Dios, saber que cada uno de los sufrimientos que viene a nuestra vida es para edificar nuestra fe, saber que cada dolor que llega a nuestra vida es para poder encontrarme con Dios, es para poder tener una intimidad con Él, es para poder conocer realmente al Dios del que solo habíamos escuchado. Amado hermano, los propósitos de Dios no son lógicos para nosotros. Los propósitos de Dios trascienden nuestro entendimiento. Y es precisamente por eso que lo único que debemos hacer es confiar que ese Dios tiene cuidado de nosotros, que ese Dios del que hemos escuchado, ese es el mismo Dios que nos va a sacar adelante. ¿De qué manera? No lo sabemos, pero esa es la confianza que debemos de tener.
¿Cuáles son los medios? Los desconocemos. Pero Él ya sabe de qué manera va a obrar en nuestras vidas y en qué momento. Simplemente confiemos en Dios. Mira, vamos a ir al versículo 10 del capítulo 42. ¿El proceso fue duro? Sí. ¿Job no lo entendía? No. Fue juzgado, fue criticado, su esposa fue desleal a lo que él creía. Sí. Fue desleal a él, perdió todo, sí, pero confió, reconoció, se arrepintió, y no se arrepintió porque él hubiera cometido pecado, se arrepintió ante Dios por haber cuestionado y por no haber tenido una fe genuina, porque simplemente había escuchado de él. Y mira, en el versículo 10 dice: y quitó Jehová la aflicción de Job vamos a leerlo de nuevo. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Job cuestionó, Job maldijo el día en que había nacido. Job se sintió impotente, como tú y yo nos podemos estar sintiendo, amado hermano. Pero el proceso lo tuvo que pasar, porque el propósito se tenía que cumplir, y se cumplió. Y cuando el propósito de Dios se cumplió, entonces dice la palabra de Dios, que Dios restauró a Job y recibió el doble de lo que él tenía. Amado hermano, la invitación de esta noche es simplemente a que puedas confiar plenamente en Dios. Sé que no es fácil, y podemos verlo a través de la palabra de Dios. Los procesos son duros, son difíciles, no son iguales los unos de los otros. Mas, sin embargo, en todos los propósitos, por diferentes y por difíciles que sean, Dios está bajo control de eso. Simplemente déjate procesar por Dios, porque Él, en medio de ese dolor, en medio de ese sufrimiento, va a sacar lo mejor de ti. En medio de ese sufrimiento te va a dar lo más grande que un ser humano puede recibir, y es el tener un encuentro real y verdadero con ese Dios del que por mucho tiempo solo habíamos escuchado. Quiero darte las gracias por sintonizarnos, y a ti, querido amigo, que no habías escuchado quizá de ese Dios del que te he hablado. A ti que quizá ya habías escuchado, pero te has rehusado por mucho tiempo a abrirle la puerta de tu corazón. Incluso te has declarado ateo quizá. Pero este es el día que ese Dios hizo. Y este es el día en que ese mismo Dios te está dando la oportunidad de que le puedas reconocer y que puedas entregar tu vida a Él. Créeme, no hay mejor decisión que puedas tomar en toda tu vida que recibir a Jesús en tu corazón. Quizá el sufrimiento y las interrogantes que llegan a tu mente te han hecho cerrar tus oídos para no escuchar de ese Dios. Pero déjame decirte que en medio de ese sufrimiento hay un propósito. Y ese propósito es que puedas conocer a Cristo Jesús. ¿Quieres recibirlo? Solo tienes que hacer una pequeña oración conmigo. Recuerda que esto no es ningún trato con el ser humano. Es directamente con nuestro Señor Jesucristo, porque es a Él a quien vas a recibir, no es a mí, es a Él, porque Él es el único que puede transformar tu vida. ¿Quieres darle la oportunidad? Ahí donde estás te voy a invitar a que ores conmigo. Bendito Padre Celestial, en esta hora queremos orar por todo aquel hermano que aún no te conoce, que no te ha recibido, que puedas tocar ese corazón y que te pueda decir en esta hora de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios,
que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo, Jesucristo, a morir en mi lugar. Gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Quiero darte las gracias si hiciste esta oración. Déjame invitarte también para que puedas buscar un lugar donde poder edificarte a través de la palabra de Dios. Y bueno, dadas las circunstancias, quizá no lo puedas hacer físicamente, pero sí por los diferentes medios que tenemos, por medio de Facebook, por medio de YouTube, diferentes medios. Incluso puedes buscar este Ministerio Radial Kadosh en las diferentes plataformas en que está, y pues de esa manera edificar tu vida espiritual. Gracias por tu sintonía, te espero en la próxima transmisión y que el Señor te bendiga.